26 de diciembre de 1996, Boulder, Colorado. Una llamada al 911 a las 5:52 de la mañana daría inicio a uno de los casos más investigados en la historia criminal estadounidense. Casi 30 años después, el caso sigue sin resolverse. Pero en 2025, algo ha cambiado. La tecnología avanzada de ADN, técnicas que no existían cuando comenzó esta investigación, ahora se están aplicando a la evidencia recolectada hace casi 3 décadas. El Departamento de Policía de Boulder ha confirmado que están analizando y volviendo a analizar elementos de la escena del crimen. Decenas de piezas de evidencia, algunas de ellas nunca examinadas anteriormente, se encuentran actualmente en el laboratorio de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Y por primera vez en años, hay un optimismo cauteloso de que las respuestas finalmente puedan estar a nuestro alcance. John Bennett Ramsey, la evidencia de ADN que lo cambió todo después de 28 años. John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Vivía con sus padres John y Patricia Ramsey y su hermano mayor en Boulder, Colorado. La familia residía en una casa grande en un barrio acomodado. John Ramsey fue un hombre de negocios exitoso. Había fundado Access Graphics, una empresa de servicios informáticos. Patricia Ramsey, conocida como Patty, había sido previamente Miss Virginia Occidental en 1977. La familia parecía vivir una vida cómoda. John Bennett participó en concursos de belleza. Asistió a la escuela primaria High Peaks. Ella estaba involucrada en su iglesia. Al parecer era una persona vibrante con una rutina normal. La Navidad de 1996 no parecía diferente a cualquier otra festividad. La familia celebró la mañana de Navidad en casa. Esa noche, el 25 de diciembre, asistieron a una fiesta de Navidad en casa de unos amigos que vivían cerca. Según todos los presentes, se trataba de una celebración navideña normal. Los Ramseys se marcharon alrededor de las 9 de la noche. Planearon levantarse temprano a la mañana siguiente para un viaje a su casa de vacaciones en Michigan. Según el relato de la familia, ambos individuos se quedaron dormidos en el coche durante el corto trayecto a casa. A las 10 de la noche, todos estaban en la cama. En algún momento entre las 10 de la noche, el día 25 de diciembre, y aproximadamente a las 5:30 de la mañana del día 26 de diciembre, algo ocurrió dentro de esa casa. En la mañana del 26 de diciembre, Patty Ramsey se despertó temprano para prepararse para el viaje de la familia. Mientras bajaba la escalera, notó que había papeles en uno de los escalones inferiores. 3 páginas escritas a mano. Era una nota de rescate. La nota estaba dirigida a John Ramsey. Afirmaba pertenecer a un grupo que se autodenominaba una pequeña facción extranjera. En el documento se afirmaba que habían secuestrado a John Bennett. Exigió $118,000 por su regreso sano y salvo. La cantidad fue notablemente específica. Coincidía casi exactamente con un bono que John había recibido recientemente de su empresa. La nota instruía a la familia a no contactar a la policía. Indicó que recibirían una llamada entre las 8 y las 10 de la mañana con instrucciones. Patty gritó. Corrió a revisar el dormitorio de John Bennett. La cama estaba vacía. A las 5:52 de la mañana, Patty llamó al 911. La policía llegó a las 5:59 de la mañana. El oficial Rick French fue el primero en llegar a la escena. La casa no estaba protegida como debía ante un posible secuestro. Comenzaron a llegar amigos y familiares. Más de una decena de personas se movilizaron por la residencia en las primeras horas. Cada persona que entraba era una fuente potencial de contaminación de pruebas. El oficial French realizó un registro de la casa. En el sótano abrió la puerta de una pequeña bodega. La habitación estaba oscura. Miró hacia adentro, pero no encendió la luz. No entró. Cerró la puerta y continuó buscando. La nota había especificado una llamada entre las 8 y las 10 de la mañana. Las 8 de la mañana llegaron y pasaron sin ninguna llamada. 9 de la mañana sin llamada. 10 de la mañana sin llamada. La tensión se volvió insoportable. Aproximadamente a la 1 de la tarde, la detective Linda Hart, que estaba en la escena, sugirió que John Ramsey y un amigo registraran la casa nuevamente. Se dirigieron al sótano. John se dirigió a la bodega. La misma puerta que el oficial French había abierto esa mañana.
Esta vez, John encendió la luz. Encontró a John Bennett. Su cuerpo estaba en el suelo. Ella estaba cubierta con una manta blanca. Tenía cinta adhesiva en la boca. Le ataron un cordón al cuello y le colocaron un dispositivo que luego describieron como un garaje. Sus manos estaban atadas flojamente por encima de su cabeza. John inmediatamente cogió a su hija y la llevó arriba. Esta reacción instintiva destruyó el contexto crítico de la escena del crimen. La posición del cuerpo, la escena inmediata, posibles rastros de evidencia, todo estaba comprometido. El detective Art le tomó el pulso. No había ninguno. John Bennett fue declarado muerto. Lo que había comenzado como un secuestro denunciado ahora era una investigación de homicidio, y la escena del crimen, ya contaminada por horas de tránsito peatonal, quedó irreparablemente dañada. La autopsia revelaría hallazgos médicos cruciales. La causa oficial fue asfixia por estrangulamiento asociado a traumatismo cráneoencefálico. La habían estrangulado con un cordón fabricado con materiales encontrados en la casa, como si fuera un dispositivo. También había sufrido una grave fractura de cráneo. Los médicos forenses determinaron que la fractura de cráneo ocurrió primero. El golpe la dejó inconsciente inmediatamente. Los expertos médicos estimaron que permaneció viva, inconsciente, pero respirando durante aproximadamente 45 minutos a 2 horas después de esta lesión. El estrangulamiento vino después. Durante ese lapso de tiempo, alguien apretó el cordón alrededor de su cuello. Esta secuencia planteó preguntas inquietantes sobre lo que ocurrió durante ese intervalo. La autopsia también reveló piña parcialmente digerida en su estómago. Basándose en el estado de la digestión, esto significaba que había comido piña aproximadamente 1 o 2 horas antes de morir. Este detalle adquirió importancia. Patty había dicho a los investigadores que John Bennett se quedó dormido en el coche camino a casa después de la fiesta. Ella afirmó que John la llevó directamente a la cama. Dijo que John Bennett no comió nada después de regresar a casa, pero los investigadores encontraron un tazón de piña fresca en la mesa de la cocina. Las huellas dactilares en el cuenco pertenecen a Burke y Patty. ¿Cuándo comió John Bennett esta piña? La pregunta nunca ha recibido una respuesta definitiva. La nota de rescate se convirtió en una de las piezas de evidencia más analizadas. Fue escrito en un papel de un bloque encontrado dentro de la casa. El bolígrafo utilizado también era del interior de la casa. Fue encontrado colocado nuevamente en su soporte luego de haber escrito la nota. La nota tenía casi 3 páginas y aproximadamente 370 palabras. La mayoría de las notas de rescate genuinas son breves y directas. Esta nota divagaba. Incluía detalles innecesarios. Los lingüistas forenses observaron que contenía frases que parecían provenir de películas. El vocabulario sugería a alguien educado. La demanda de $118,000 era extremadamente específica y coincidía con la bonificación reciente de John. Lo más importante es que los investigadores encontraron lo que parecía ser una nota de rescate de práctica en el mismo bloc de notas. Alguien había comenzado a escribir, luego se detuvo, arrancó la página y comenzó de nuevo. Los peritos calígrafos examinaron la nota. John Ramsey fue descartado definitivamente. No se puede descartar a Patty Ramsey, pero es importante destacar que ningún experto dijo con certeza que ella lo escribió. La escritura parecía mostrar signos de que alguien estaba intentando disfrazar su escritura. Esto hizo que la atribución definitiva fuera casi imposible. La nota de rescate planteó preguntas fundamentales. Si lo escribió un intruso, ¿cuándo tuvo tiempo? ¿Por qué utilizar materiales del interior de la casa? ¿Por qué escribir una nota tan larga? Si el plan era tomar a John Bennett para pedir un rescate, ¿por qué dejaron su cuerpo en el sótano? La nota prometía una llamada que nunca llegó. Si ya estaba fallecida cuando se encontró la nota, ¿qué propósito tenía? A los pocos días de iniciada la investigación, el departamento de policía de Boulder se centró principalmente en la familia. John, Patty y Burke se convirtieron en objeto de intenso escrutinio. La familia insistió en que el responsable fue un intruso. La policía creía que alguien en la casa sabía lo que pasó. Este desacuerdo fundamental definiría la investigación durante años. La familia cooperó con los investigadores. Proporcionaron muestras de ADN. Se sentaron para las entrevistas. John tomó y aprobó exámenes de polígrafo. Nada de eso parecía importar.
La sospecha permaneció. La cobertura mediática fue implacable. Los tabloides publicaron titulares que sugerían la participación de la familia. Los especiales de televisión analizaron cada detalle. Las vidas de los Ramsay quedaron destrozadas. Luego, en 1997, los científicos forenses encontraron ADN de un hombre desconocido en la ropa que vestía John Bennett. El ADN proviene de sangre mezclada con su sangre. Este ADN fue analizado e ingresado en CODIS, el sistema de índice de ADN combinado del FBI. No coincidía con nadie de la familia Ramsay. No coincidió con los amigos de la familia. No coincidió con nadie en las bases de datos en ese momento. Algunos investigadores inicialmente descartaron este ADN por considerarlo potencialmente irrelevante. Se teorizó que podría haberse depositado durante la fabricación, pero en 2003, una nueva tecnología cambió esa teoría. Se ha desarrollado la prueba de ADN táctil. Esta técnica extrae material genético de pequeñas cantidades de células de la piel que quedan cuando alguien toca un objeto. Los investigadores utilizan esta tecnología para probar prendas de vestir adicionales. Encontraron ADN masculino en un cinturón. Parecía coincidir con el ADN encontrado anteriormente. Encontrar el mismo ADN masculino desconocido en dos lugares diferentes en elementos separados hizo que la transferencia inocente fuera mucho menos probable. En 2008, la entonces fiscal de distrito Mary Lacy tomó una medida sin precedentes. Envió una carta formal a la familia Ramsay, exonerándolos oficialmente basándose en evidencia de ADN. La carta afirmaba que la coincidencia del ADN masculino en dos prendas de vestir distintas dejaba claro que un hombre desconocido había manipulado esas prendas. Lacy se disculpó con la familia por años de sospecha. Reconoció que la investigación se había centrado demasiado en la familia. No todos estuvieron de acuerdo con esta decisión. El Departamento de Policía de Boulder no estuvo de acuerdo públicamente. Argumentaron que la evidencia de ADN, aunque significativa, no era necesariamente una prueba. Notaron que la cantidad era extremadamente pequeña. Sugirieron que la transferencia de ADN puede ocurrir de maneras inesperadas. El debate continuó durante años. Luego la tecnología avanzó nuevamente. La genealogía genética surgió como una herramienta revolucionaria en las investigaciones de casos sin resolver. Esta técnica utiliza evidencia de ADN para buscar en bases de datos de genealogía públicas donde millones de personas han cargado sus perfiles para rastrear su ascendencia y encontrar parientes. Incluso si el ADN de un perpetrador no está en las bases de datos criminales, la genealogía genética puede identificar a parientes lejanos. Los investigadores pueden construir árboles genealógicos, rastrear linajes y limitar el número de sospechosos potenciales. Esta es la tecnología que identificó al Golden State Killer en 2018 después de 44 años. Desde entonces, la genealogía genética ha resuelto docenas de casos sin resolver. En 2021, el Departamento de Policía de Boulder anunció que estaban aplicando esta tecnología al caso de John Bennett. Avanzando rápidamente hasta 2025, la investigación ha entrado en una nueva fase. En enero de 2025, John Ramsay se reunió con el jefe de policía de Boulder, Steven Redfern. Según declaraciones de John Ramsay a los medios, la reunión fue productiva. Dijo que estaba impresionado con el liderazgo actual. Dijo que el jefe Redfern está comprometido a utilizar la última tecnología disponible. John Ramsay dijo a CNN que cree que la genealogía genética es la clave para resolver este caso. Dijo que la tecnología existe e instó a la policía a utilizarla. La policía de Boulder confirmó que están trabajando activamente en la investigación. Dijeron que el caso sigue siendo una máxima prioridad. Confirmaron que los artículos están siendo analizados en el laboratorio de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Según John Ramsay en entrevistas con varios medios de comunicación, hay varios elementos que quiere que se prueben o vuelvan a probar. El dispositivo garrote utilizado en el estrangulamiento. John dijo a los medios que este artículo tenía que tener evidencia de ADN porque el complejo no estaba involucrado. Él cree que quien lo ató no podría haber usado guantes, una maleta encontrada debajo de una ventana rota del sótano, una cuerda encontrada en un dormitorio de invitados,
una mochila que la familia no reconoció y varios otros elementos que nunca fueron probados o fueron probados utilizando tecnología obsoleta. El Departamento de Policía de Boulder, en una declaración a los medios en diciembre de 2024, dijo que la afirmación de que hay evidencia viable y pistas que no están siguiendo, incluida la prueba de ADN, es completamente falsa. Dijeron que están comprometidos a dar seguimiento a cada pista y continuar trabajando con expertos en ADN y socios encargados de hacer cumplir la ley. El desafío con la genealogía genética en este caso es la naturaleza de la muestra de ADN. Según los expertos en ADN que han hablado públicamente sobre el caso, el perfil de ADN es lo que llaman una muestra mixta. Contiene ADN de John Bennett mezclado con ADN de un hombre desconocido. El ex fiscal de distrito de Denver, Mitch Morrissey, un experto en ADN que trabajó en el caso, dijo a los medios que es cauteloso porque hay poco ADN con el que trabajar. Dijo que con una mezcla de ADN dividida de manera uniforme, la tecnología podría no estar lista aún. Sin embargo, expresó su esperanza de que las pruebas genealógicas avanzadas puedan convertirse en una herramienta dentro de 1 o 2 años. C.C. Moore, genealogóloga genética jefa de Parabon Nanolabs, dijo a los medios que la genealogía genética investigativa ha avanzado significativamente desde 2018. Dijo que si existe evidencia de ADN viable para esta técnica, cree que la policía de Boulder probablemente ya esté trabajando en ella o lo hará. John Ramsey ha expresado su deseo de que laboratorios específicos se encarguen de las pruebas. Mencionó a Aram Labs en entrevistas, señalando que es uno de los pocos laboratorios de vanguardia que pueden realizar genealogía genética investigativa. Aram ganó atención por su trabajo en otros casos de alto perfil. John Ramsey dijo a los medios que cree que hay aproximadamente un 70% de posibilidades de que el caso pueda resolverse en unos meses si se realizan las pruebas adecuadas. Destacó que la genealogía genética investigativa solo requiere de una muestra minúscula para arrojar resultados. La pregunta es si la calidad de la muestra en este caso es suficiente. También hay artículos que, según se informa, nunca fueron probados. Según John Andrew Ramsey, medio hermano de John Bennett, hay ahora docenas de artículos en la Oficina de Investigaciones de Colorado. Algunas son evidencias antiguas que se están probando nuevamente con nueva tecnología. Otras son pistas de la escena del crimen que nunca fueron sometidas a pruebas forenses inicialmente. Esto plantea preguntas sobre la investigación original. ¿Por qué no se probaron ciertos artículos? La respuesta parece ser una combinación de tecnología limitada en ese momento, recursos limitados y decisiones de investigación tomadas por la policía de Boulder que se centraron en ciertas teorías en lugar de otras. La investigación original enfrentó duras críticas. La escena del crimen no estaba debidamente asegurada. La evidencia fue contaminada. El Departamento de Policía de Boulder tenía poca experiencia con homicidios infantiles. Tomaron decisiones que comprometieron la investigación. El detective L. Smith, un legendario investigador de homicidios que fue contratado para ayudar, finalmente renunció al caso. Declaró públicamente que creía que el responsable era un intruso. Compiló una lista de posibles sospechosos. Él teorizó que el perpetrador era alguien que le guardaba rencor a John Ramsey. Smith trabajó en el caso hasta su muerte en 2010. Su familia ha seguido abogando por la investigación. Abrieron una cuenta GoFundMe que ha recaudado más de $95,000 para ayudar a pagar las pruebas genéticas. La familia ha soportado casi 30 años de escrutinio público. Patty Ramsey murió de cáncer de ovario en 2006. Murió sin saber quién era el responsable de la muerte de su hija. Ella murió mientras muchos todavía creían que estaba involucrada. John Ramsey se volvió a casar y trató de reconstruir su vida, pero nunca dejó de defender la justicia. Ha criticado lo que considera una visión de túnel en la investigación original. Ha impulsado el uso de todas las tecnologías disponibles. Burke Ramsey, que tenía 9 años cuando murió su hermana, ha vivido toda su vida adulta bajo una nube de especulaciones. En 2016, dio su primera entrevista pública, afirmando claramente que no le hizo daño a su hermana. Posteriormente presentó una demanda por difamación contra CBS, por un documental que sugería que él estaba involucrado. El caso se resolvió en 2019.
Ahora, en 2025, hay una renovada esperanza, no certeza, sino esperanza. Existe la tecnología para identificar potencialmente a un sospechoso a través de la genealogía genética. La policía de Boulder tiene un nuevo liderazgo que, según John Ramsey, está comprometido a resolver el caso. Se están probando las pruebas. La investigación está activa, pero aún quedan desafíos. La evidencia de ADN por sí sola no es suficiente para una condena. Los fiscales tendrían que ubicar a un sospechoso dentro de la casa. Tendrían que explicar la nota de rescate. Tendrían que superar casi 3 décadas de paso del tiempo, evidencia contaminada y un intenso escrutinio público. Necesitarían construir un caso que pudiera resultar en una condena en el tribunal. El fiscal de distrito Michael Dougherty, cuya oficina procesaría cualquier cargo, ha declarado públicamente que su oficina ha procesado con éxito homicidios sin resolver anteriormente. Dejó claro que la antigüedad de un caso no es un obstáculo para la justicia, pero también dijo que, ya sea ADN u otra evidencia, se necesita más para resolver este caso. Aquí es donde se encuentra la investigación. Las pruebas de ADN están en curso. Se está considerando la genealogía genética o posiblemente ya se esté aplicando. Los investigadores están examinando evidencia que ha estado retenida durante décadas, y una familia que ha esperado 28 años por respuestas, continúa esperando que la tecnología finalmente las proporcione. La importancia de este momento no puede subestimarse. Durante casi 3 décadas, este caso ha sido sinónimo de misterio sin resolver. Ha sido debatido, analizado y diseccionado por millones de personas. Las teorías han variado desde la participación familiar hasta escenarios de intrusos. Las acusaciones han destruido reputaciones. La cobertura mediática ha sido implacable. Pero a pesar de todo, hay una evidencia que se ha mantenido constante. ADN masculino desconocido. ADN que no coincide con nadie de la familia. ADN que se encontró en múltiples ubicaciones. ADN que, según el fiscal que exoneró a la familia en 2008, no tiene ninguna explicación inocente para estar allí. Si la genealogía genética puede identificar la fuente de ese ADN, si los investigadores pueden construir un árbol genealógico que conduzca a un individuo específico, si esa persona puede conectarse con Boulder en 1996, el caso podría finalmente avanzar hacia su resolución. Esto no está garantizado. La genealogía genética no funciona en todos los casos. La muestra de ADN debe ser de calidad suficiente. El autor del delito o sus familiares deberán figurar en bases de datos genealógicas. La investigación debe ser lo suficientemente exhaustiva como para limitarse a parientes lejanos y llegar a individuos específicos. Pero la posibilidad es real. La tecnología ha resuelto casos que parecían irresolubles. Ha identificado a los autores décadas después de que se cometieron los crímenes. Ha traído justicia a familias que habían perdido la esperanza. Entender cómo funciona la genealogía genética ayuda a explicar por qué hay un renovado optimismo. Las pruebas de ADN tradicionales comparan una muestra de la escena del crimen directamente con los perfiles en bases de datos policiales como CODIS. Si no hay coincidencias en estas bases de datos, la investigación se estanca. La genealogía genética adopta un enfoque diferente. En lugar de buscar una coincidencia exacta, busca coincidencias parciales. Primos segundos, primos terceros, primos cuartos. Personas que comparten segmentos de ADN con el perfil desconocido. Cuando se encuentra una coincidencia, los genealogólogos construyen árboles genealógicos. Utilizan registros públicos, certificados de nacimiento, registros de matrimonio, datos del censo, obituarios. Rastrean linajes hasta ancestros comunes. Luego trabajan hacia adelante a través de las generaciones identificando a todos los descendientes. Esto crea un grupo de sospechosos potenciales. A continuación se investiga a esos individuos. ¿Dónde vivían en 1996? ¿Cuál era su edad? ¿Tenían alguna conexión con Boulder? ¿Se puede verificar su paradero? Este proceso es laborioso, pero funciona. El caso del Golden State Killer demostró el poder de este enfoque. Joseph James D'Angelo nunca había estado en el radar de las fuerzas del orden. Su ADN no estaba en ninguna base de datos criminal, pero la genealogía genética encontró parientes lejanos que habían subido su ADN a sitios web públicos de genealogía.
Los investigadores construyeron árboles genealógicos que abarcan múltiples generaciones. Limitaron las posibilidades a un pequeño número de individuos. D'Angelo se convirtió en el foco de atención. Obtuvieron una nueva muestra de ADN de él. Coincidió. Fue arrestado. Finalmente se declaró culpable. Un caso sin resolver durante 44 años fue resuelto utilizando esta tecnología. Desde entonces, cientos de casos se han resuelto de la misma manera. El caso de John Bennett presenta desafíos específicos para esta tecnología. La muestra de ADN es mixta, lo que significa que contiene material genético tanto de John Bennett como del hombre desconocido. Separar los dos perfiles puede resultar difícil. La tecnología moderna ha avanzado hasta el punto en que esta separación es posible en muchos casos, pero requiere un análisis sofisticado. La cantidad de ADN también es limitada. Solo hay una cantidad limitada de material de muestra disponible. Cada prueba consume parte de ese material. Es por esto que expertos como Mitch Morrissey recomiendan cautela. Si se realizan pruebas prematuramente con tecnología que no está del todo preparada para este tipo de muestra, el ADN podría agotarse sin producir resultados. Si las pruebas esperan hasta que la tecnología mejore aún más, se podrían lograr mejores resultados, pero pasa más tiempo. John Ramsey ha abogado firmemente porque se sigan realizando pruebas ahora. Ha declarado en entrevistas que cree que la tecnología está lista. Ha señalado laboratorios como Aram, que se especializan en casos difíciles. Se ha ofrecido a ayudar a financiar las pruebas si el coste es un problema. El equipo de investigación de Lou Smith ha recaudado fondos específicamente para pruebas genéticas. Su campaña GoFundMe ha generado más de $95,000. Este dinero se ha ofrecido a la policía de Boulder para pagar las pruebas. La cuestión no son los recursos financieros. La pregunta es si la muestra de ADN puede producir un perfil viable para la genealogía genética y si la policía de Boulder seguirá adelante con las pruebas. La posición del Departamento de Policía de Boulder, como se indica en su declaración de diciembre de 2024, es que están buscando activamente todas las pistas viables, incluidas las pruebas de ADN. Han dicho que la afirmación de que no están siguiendo esa vía es falsa. Dijeron que están comprometidos a trabajar con expertos en ADN. Confirmaron que se están asociando con agencias policiales en todo el país, pero no han proporcionado detalles específicos sobre qué pruebas se están realizando, qué laboratorios están involucrados o qué cronograma existe para los resultados. Esta falta de transparencia ha frustrado a la familia Ramsey y a los seguidores del caso que quieren actualizaciones. Pero desde la perspectiva de aplicación de la ley, mantener la confidencialidad sobre las técnicas de investigación activa es una práctica estándar. Revelar demasiado podría comprometer la investigación. Lo que se sabe públicamente es que los artículos están en el laboratorio de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Algunos están siendo evaluados nuevamente utilizando nueva tecnología. Otros están siendo probados por primera vez. El CBI tiene capacidades avanzadas para el análisis de ADN. Trabajan con otras agencias y laboratorios privados cuando se necesitan pruebas especializadas. Si se busca la genealogía genética, el escenario probable es que el CBI extraiga y analice el ADN, cree el perfil más limpio posible, y luego trabaje con un especialista en genealogía genética para buscar bases de datos y construir árboles genealógicos. Este proceso puede llevar meses o incluso años dependiendo de la complejidad. El cronograma para una posible resolución es incierto. John Ramsey ha expresado su creencia, basada en conversaciones con expertos en ADN, de que si se realizan pruebas adecuadas, hay un 70% de posibilidades de identificar a un sospechoso en cuestión de meses. Pero esta es una proyección optimista, no una garantía. Incluso si la genealogía genética identifica parientes lejanos, construir árboles genealógicos precisos lleva tiempo. Para limitar el análisis a individuos específicos, se requiere una investigación exhaustiva. Investigar a esas personas para determinar si podrían haber estado involucradas requiere un trabajo detectivesco tradicional. La obtención de muestras de ADN de personas de interés identificadas requiere un proceso legal. Para comparar esas muestras con la evidencia de la escena del crimen, se requiere un análisis de laboratorio. Para construir un caso procesable, se necesita mucho más que ADN.
Todo esto lleva tiempo. También existe la posibilidad de que la genealogía genética no dé resultados. Si los parientes del hombre desconocido no están en ninguna base de datos de genealogía, es posible que no se encuentren coincidencias. Si la calidad de la muestra de ADN es insuficiente para este tipo de análisis, puede que no sea posible crear un perfil utilizable. Si el análisis identifica múltiples líneas familiares posibles que no se pueden limitar, es posible que no apunte a un sospechoso específico. Se trata de riesgos inherentes a la técnica, pero dado que se han agotado otras vías durante 28 años, la genealogía genética representa la mejor esperanza que queda para un gran avance. El impacto de resolver este caso sería enorme. Para la familia Ramsey, esto supondría un cierre después de casi 3 décadas de dolor y acusaciones. Para Boulder, resolvería un caso que ha definido la ciudad de maneras que nadie quería. Para las fuerzas del orden, demostraría que incluso los casos mal gestionados desde el principio pueden resolverse con persistencia y tecnología. Para la comunidad de crímenes reales, respondería preguntas que se han debatido durante una generación. Y lo más importante es que se haría justicia a una víctima que ha esperado 28 años. Pero incluso si se resuelve el caso, seguirán habiendo preguntas. ¿Por qué la investigación original se centró tanto en la familia cuando la evidencia de ADN apuntaba a otra parte? ¿Por qué no se probaron inmediatamente los elementos críticos? ¿Por qué tardó décadas en aplicar la tecnología que finalmente podría traer respuestas? Se trata de preguntas sobre las prioridades de investigación, la asignación de recursos y la evolución de la ciencia forense. Son preguntas importantes porque informan cómo se manejarán los casos futuros. Los errores cometidos en 1996 deberían enseñar lecciones que eviten que se cometan errores similares en el futuro. El papel de los medios de comunicación en este caso tampoco puede ignorarse. Desde el principio, la cobertura mediática fue intensa y a menudo irresponsable. Los tabloides publicaron teorías como hechos. Los programas de televisión presentaron la especulación como evidencia. La familia fue juzgada en el tribunal de la opinión pública sin las protecciones de un tribunal real. Este circo mediático dificultó la investigación. Esto contaminó los grupos potenciales de jurados. Creó una presión pública que influyó en las decisiones de investigación. Causó un daño inconmensurable a personas que no habían sido acusadas de ningún delito. El caso sirve como advertencia sobre la intersección de los medios de comunicación, el crimen y la justicia. A medida que la tecnología continúa avanzando, otras técnicas forenses también se pueden aplicar a este caso. Avances en el análisis de evidencia traza, mejoras en la tecnología de huellas dactilares, nuevos métodos para analizar documentos. Cada avance ofrece otra vía potencial para la investigación. El expediente del caso contiene miles de piezas de prueba. Gran parte de esta información fue recopilada y catalogada, pero nunca analizada en su totalidad porque la tecnología no existía o los recursos estaban concentrados en otras partes. A medida que estén disponibles nuevas técnicas, estos elementos podrán volver a examinarse. Es por esto que los casos sin resolver nunca se cierran del todo. Siempre existe la posibilidad de que una nueva tecnología revele lo que los métodos antiguos no pudieron detectar. La dedicación de personas como Lou Smith y su familia demuestra el poder de la perseverancia. Smith trabajó en el caso durante años. Desarrolló teorías. Él compiló listas de sospechosos. Impulsó la teoría del intruso cuando la mayoría de los investigadores se centraban en la familia. Murió antes de ver resolución, pero su trabajo continúa a través de su familia y otras personas que creen en su enfoque. Este tipo de dedicación mantiene vivos los casos, asegura que no sean olvidados, mantiene la presión sobre las fuerzas del orden para que sigan trabajando para encontrar respuestas. Sin defensores que presionen para lograr justicia, los casos sin resolver pueden languidecer. La defensa de la familia Ramsey, los esfuerzos de la familia de Lou Smith y el interés público se han combinado para mantener activo este caso, cuando de otra manera podría haber sido relegado a un archivo. El camino a seguir es claro, aunque el resultado sea incierto. Continúan las pruebas de ADN. La genealogía genética puede o no producir resultados. Los investigadores continúan trabajando en pistas. El Departamento de Policía de Boulder continúa afirmando que esto es una prioridad.
John Ramsay continúa abogando por un uso agresivo de la tecnología, y en algún lugar de las salas de evidencia y de los laboratorios, los elementos recolectados hace 28 años pueden contener las respuestas que todos han estado buscando. Existe la posibilidad de resolución. Que esa posibilidad se convierta en realidad dependerá de la tecnología, la investigación, la calidad de la evidencia y quizás la suerte. Pero después de 28 años, las posibilidades son mayores que las que este caso ha tenido en mucho tiempo. John Bennett Patricia Ramsay se fue hace 28 años. Le arrebataron la vida cuando debería haber tenido décadas por delante. Su familia ha vivido con un dolor agravado por las acusaciones. Su caso se ha convertido en un símbolo de una tragedia sin resolver. Pero ella no era un símbolo. Ella era un verdadero individuo. Ella tenía una familia que la amaba. Ella tenía un futuro que le fue robado. Ella merece justicia. John Ramsay, que ahora tiene 81 años, merece saber qué le pasó a su hija antes de morir. Burke Ramsay merece ser liberado de acusaciones falsas. Patty Ramsay, quien murió sin respuestas, merece tener su nombre completamente limpiado. La investigación continúa. La prueba de ADN continúa. Y en algún momento después de 28 años, puede que finalmente haya respuestas. Si tiene información sobre este caso, el Departamento de Policía de Boulder le pide que se comunique con su línea de información al 30344-19974 o visite los más buscados de Boulder en bouldercall.gov. Y si quieres seguir los avances verificados de los casos sin resolver que se están resolviendo mediante tecnología del ADN, suscríbete a Unsolved Archive. Pulsa el botón. Me gusta si crees que los avances en la ciencia forense finalmente traerán solución a casos sin resolver desde hace mucho tiempo. Y deja un comentario con tu opinión sobre si la genealogía genética identificará quién fue el responsable en este caso.